naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Listo, muchachos, entonces, habiendo visto este video, vamos a continuar. Entonces, listo, ya hablamos de globalización, el contexto histórico y más o menos en qué consistía. También me dieron ustedes unas correctas definiciones. Creo que del video, un factor importante que podemos mencionar es que el capitalismo que se estaba dando en el siglo XX pasó de tener competidores a posicionarse como una integración mundial, entonces se va a dar una cooperación y es ahí donde surge el concepto de globalización. Entonces, teniendo entendido esto, pues vamos a ver que la globalización tiene consecuencias y ventajas igualmente dependiendo de dónde se mire. Entonces, por el lado de las ventajas, vamos a tener como la extensión de la comunicación. Entonces, pues históricamente jamás se había visto una integración en términos in- internacionales, no se ha visto una interacción entre países tan marcada como se ve hoy en día. eh, Debido a la parte económica, sin embargo, fundamentalmente debido a los medios de comunicación y las redes sociales, han permitido que la gente no solo interactúe para motivos económicos, sino también culturales, por lo que pues se puede ver bastante tránsito de movimiento en redes sociales, como por ejemplo lo son Twitter, Instagram, TikTok. Entonces, esto es bastante importante para este tipo de movimiento. La segunda, que va ligada con la primera, es el intercambio cultural. Hoy en día, pues, por ejemplo, en lo que son las ciudades, tenemos bastante, se ha dado, se han adoptado unas tendencias a nivel mundial en lo que son, por ejemplo, las ciudades, ¿sí? Se da un intercambio cultural en redes sociales, entonces, pues, esto es bastante notorio. Esto tiene un pros y contras, sin embargo, pues, en este tipo en esta parte lo organizamos como una ventaja, que si la gente intercambia, interactúa, entonces es algo que está ahí. Otro factor son las desaparición de las fronteras económicas. Entonces, pues aquí se abandona el proteccionismo, que es un tema que les había remarcado bastante en en la pregunta, en las preguntas que les hice al principio, si el proteccionismo consiste en medidas que puede realizar un gobierno para proteger la economía propia de este país, como lo vendrían siendo los aranceles, que son impuestos a las importaciones. Entonces, pues la globalización pretende lo contrario, que pues es desaparecer esas barreras económicas donde se vendría como se vería una disminución en los impuestos, se fomenta una interacción entre naciones. Entonces, como les decía, esto se puede ver como malo, como bueno, dependiendo también de cuál país se analice, porque pues puede afectar diferente un país de primer mundo a un país de tercer mundo este tipo de relaciones. Sin embargo, en términos generales se puede decir que, bueno, hay una integración económica que puede pues beneficiar de alguna manera. Y la final es la extensión de los derechos humanos. Entonces, aquí se puede ver que que los derechos humanos, pues, no más hace pues, unos 100 años, en el siglo pasado, se vieron bastante vulnerados debido a las guerras mundiales que acontecían. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente se dio la Declaración de los Derechos Humanos universales, o sea, se crearon organizaciones gubernamentales, como las son las ONGs, en donde bajo esa dinámica de globalización, también se intenta proteger los derechos de todas las personas a nivel mundial y pues, de países que pertenezcan a estas organizaciones, porque también hay que tener en cuenta que existen algunos países que no hacen parte. Sin embargo, en términos generales, se ha dado una protección a los derechos humanos y esto representa un avance significativo
en la construcción de la paz mundial y de una correcta interacción entre pues, los humanos. Sin embargo, también existen ciertas desventajas. Una de ellas es el intervencionismo extranjero. Entonces, esto lo que hace referencia es que alguien me comentó algo. Tengo una duda. ¿La ONG no significa organizaciones no gubernamentales? La ONG. Dame un segundito, esa ya ahorita la tratamos, ¿sí? Ahorita tengo una página con respecto a eso y te respondo tu pregunta, ¿sí? No te preocupes. Entonces, por otro lado, teníamos el intervencionismo extranjero, que pues esto tiene críticas en el sentido en que pues que se le quita la soberanía a las naciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que debido a que hay una fuerte influencia de otras naciones dentro de un país, como por ejemplo Colombia, influye por ejemplo Estados Unidos, influye los países europeos, pues se podría decir que, 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 mm, que Colombia pierde autoridad con respecto a cómo puede administrar su parte económica o sí, sus dinámicas económicas. Entonces, esto es una parte un aspecto en el cual se puede criticar este modelo. Eh, Otro factor importante son el declive de las culturas minoritarias. Y esto se contrapone con lo que les había mencionado en las ventajas, porque si bien yo había mencionado una integración cultural, pues se puede decir que asimismo se va a ver una disminución en la atención o en la tendencia de una persona a conocer las culturas autóctonas de su país. Un ejemplo bastante importante de esto es que se establece que tú como ciudadano que habita en una ciudad importante, por ejemplo Nueva York, tendrías más en común con una persona de una ciudad de otro país, por ejemplo Londres. Tienes más en común con esa persona que vive, si bien en otro país, pero también habita en una ciudad, a lo que sería una persona que habita en un espacio rural. Entonces se puede ver cómo se pierde, cómo la ciudad se va a homogeneizar y pues poco a poco se va a perder esas tradiciones, como lo bien sería en Colombia la tradición campesina, la tradición de las comunidades negras o de las comunidades indígenas. Entonces, pues esto por este lado se puede criticar. Un factor importante también acá que no había mencionado en las ventajas es el tema de la lengua, porque como todos conocemos, en nuestra vida cotidiana se nos exige tener un nivel de inglés, porque se entiende que el inglés es una lengua básica como para la comunicación en todo el mundo, ¿sí? Es una lengua que alude a la globalización. ¿Y qué pasa? Esto pues puede significar cosas buenas y malas. Entonces, con respecto a las cosas buenas es que, bueno, vas a tener una facilidad de comunicación con cualquier persona a la cual vayas en cualquier parte del mundo. Sin embargo, pues, por ejemplo, aquí en Colombia contamos con una amplia cantidad de lenguajes de comunidades minoritarias, pero que son bastante variados, son bastante ricos, tienen significados culturales para ellos y pues hace parte de una riqueza cultural y pues si poco a poco todos tendemos a solamente aprender, por ejemplo, inglés, se van olvidando este tipo de herencias culturales, pues lo que disminuye pues nuestra riqueza cultural. Entonces, otro factor es la deslocalización del trabajo. ¿Esto qué hace referencia? A que, como bien saben, pues en Colombia, para ponerles un ejemplo que lo va a ejemplificar bastante, todos conocemos que es un call center. Entonces, ¿por qué hoy en día es tan popular los call centers en Colombia? Porque empresas extranjeras necesitan servicios de telecomunicaciones y ellos buscan emplear en lugares donde sea barata la mano de obra. Entonces van a países como lo son Colombia y contratan a personas donde que, pues
pueden hacer su trabajo remoto, sin embargo, pues es más económico para ellos si pues cumplen las funciones de países extranjeros. Otro ejemplo de la deslocalización. Sí, deslocalización. ¿Estás preguntándome algo con respecto a eso, Manuel, o lo dije mal o no entendí? Pero bueno, sí, otro ejemplo de deslocalización de trabajo puede ser justamente China, en donde pues se fabrica la mayoría de los productos que nosotros consumimos debido a que es barata la mano de obra, pese a que las empresas tengan sus sedes administrativas en otros países. Entonces, este fenómeno pues perjudica de alguna manera cómo se debería desarrollar correctamente el trabajo. Muchas veces esto propicia malas condiciones laborales. Entonces, pues es un factor a tener en cuenta. Y por último, es la concentración del capital en, pues, en las multinacionales o en países donde se encuentran estas. Entonces, esto pues tal vez vaya ligado con lo otro. Y es que, pues como les comentaba, generalmente la producción, por ejemplo, textil, se da en países como lo son India, Afganistán y pues estos países de Medio Oriente que tienden a tener un índice de calidad de vida bajo, tienen bastante índice de pobreza. Entonces estos países, pese a que cuentan con la mayor cantidad de empresas donde se da la producción, son líderes en producción de estos productos, pues son países pobres. Y por el contrario, los países donde son dueños o las empresas que son dueños de estos van a quedarse con la mayor parte del capital, entonces se va a dar un desequilibrio entre quienes producen y quienes los contratan y pues va a haber una diferenciación bastante notable. Entonces, estas son las principales características que podemos mencionar con respecto a esto. Entonces, listo. Ahora sí vamos a pasar con el tema de la globalización y política internacional. Entonces, como les mencionaba, también estos temas en específico de organizaciones por el bien humano se dan después de como el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, estas organizaciones cumplen diferentes fines. Algunas son con ánimo de lucro, otras, me parece que la mayoría son sin ánimo de lucro, si no estoy mal, perdón por no tener claro eso. Sin embargo, pues estas tienen ciertas finalidades, principalmente pues, la cooperación de la resolución de los problemas globales. Entonces, pues un ejemplo podría ser con el tema del COVID. Entonces, en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud se discutían cuáles eran las medidas que se debían tomar para la protección a nivel mundial con respecto a este. Y pues también se discuten en temas de crisis, por ejemplo, de guerra, ¿sí? Entonces, hace unos meses, con respecto a la amenaza de una tercera guerra mundial o de un conflicto, por decirlo así, entre Rusia y Ucrania. Entonces, pues, este tipo de temas se discuten o se evalúan las posibles causas o daños. Aquí, pues, un factor que se le critica bastante a estas organizaciones es igualmente la soberanía que les mencionaba anteriormente, pues, pues porque los países que son miembros de estas organizaciones, pues muchas veces se ven influenciados por estas por las decisiones que se toman acá y pues pierde la soberanía el país. Entonces, otro factor importante es que pues muchas veces las opiniones de peso son de países que tienen bastante relevancia a nivel internacional. Entonces, pues esto también es algo que se critica, no significa que sea cierto, sino que pues genera conflicto. Entonces, organizaciones relevantes a nivel mundial es la Organización de las Naciones Unidas. Esta se dio justamente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Pues el objetivo es el bien social y mantener la paz y garantizar la protección de los derechos humanos. Otra que tenemos bastante importante o con bastante relevancia últimamente por los temas del COVID que les mencionaba
Es la Organización Mundial de la Organización de la Salud, Organización Mundial de la Salud, disculpe. Entonces, se dio, tiene su sede en Suiza, se dio en 1948 y pues no solo se hablan temas de COVID, también se hablan temas de enfermedades importantes que atañen a las principales, las principales enfermedades que se dan en las naciones, como lo verían siendo la diabetes, los problemas cardíacos. De estas en parte 195 naciones y otra pues que también es relevante es la Organización de los Estados Americanos. Pues esta atañe ya al continente americano y aquí se hablan temas más regionales o de organización en términos del continente específicamente. Entonces, una última cosa que me gustaría tratar con respecto a la globalización es la relación con las culturas regionales, eh, de los cuales ya les había mencionado. Entonces aquí pues existe un debate con respecto al efecto de la globalización en la cultura, principalmente porque por el tema de los monopolios, eso es otro tema que quería remarcarles bastante. ¿Alguien tiene presente que es un monopolio para que lo socialicemos o quieren que lo explique? Y si alguien lo tiene presente, por favor, pues menciónemelo por chat o alce la mano y háblelo por micrófono. Ok, pues no sé, mientras, no, aquí alguien ya respondió. Todo el comercio comandado por un solo propietario, ok, sí, es básicamente el espíritu del monopolio, entonces pues me parece bastante correcto que lo entiendan de esa manera. Sí, cuando una empresa, un sector de la economía se abarca todo el mercado o la mayoría del mercado, entonces no se da una correcta interacción, no se da un libre mercado, sino que se va a centrar solamente en un aspecto. Entonces, generalmente esto se da por parte de empresas extranjeras que abarcan todo el mercado mundial. Entonces, para esto está este gráfico. Para ejemplificar esto está este gráfico en el cual se puede ver que pues muchas de las marcas que nosotros consumimos, pese a que sentimos que son súper diversas y que wow, hay muchísimas marcas, realmente estas marcas pertenecen a otras empresas aún más grandes, a otras compañías aún más grandes que pues tienen el control y como se pueden ver, o sea, tantos productos que existen, tantos productos de los cuales nosotros consumimos en nuestra vida diaria, pues hacen parte de que unas 10 empresas principales. Esto también es perjudicial, no solo porque pues corresponde a unas cuantas empresas, sino porque estos monopolios o estas empresas tan fuertes a la hora de venir a países como lo son Colombia, pues van a perjudicar la economía en el sentido de que, por ejemplo, el arroz, ellos tienen procesos de producción que les permiten tener precios más económicos, lo cual hace que la gente que produce arroz en Colombia deje de tener eh, oportunidad de competir con ellos porque no tienen precios competitivos, lo cual hace que se reduzca la economía nacional por, por reemplazarla por estos productos que son más económicos, entonces ahí se empiezan a dar los monopolios. Entonces esto perjudica, pues beneficia a las economías de las empresas de donde estos son originarios, estas empresas grandes, pero perjudica a los países que tienen menor competitividad, por decirlo así, o tienen menor desarrollo económico como lo es Colombia. Entonces, si no estoy mal, esta dinámica se ve marcadísima con el tema del trigo,
porque pese a que Colombia es un país que tiene bastante potencial para la producción de la mayoría del trigo que nosotros consumimos viene de otros países. Entonces, pues ahí se puede ver como los procesos que tienen ellos le sacan ventaja a los nacionales y se reduce la economía colombiana. También se ha visto, no sé si han escuchado también que hay problemas con respecto a eso últimamente con el tema de la carne y la leche, porque la mayoría se está trayendo de otros países, teniendo en cuenta que Colombia, pues, existen campesinos que no tienen, no pueden vender su leche, no pueden vender su carne porque no es competitivo con respecto a los productos de de otros países, de las empresas de otros países. Entonces, eso, también está la difusión de la información que minimiza las manifestaciones propias de las regiones. Como les comentaba, pues la difusión de una cultura global minimiza las tradiciones propias de nuestro país. Y pues por último, esto solamente son algunas desventajas que se mencionan con respecto a eso. Sin embargo, existe un debate sobre el concepto de cultura y si la cultura es estática o cambiante, porque pues nosotros podemos decir como eh, la globalización y pues la cultura, por ejemplo, gringa, opaca la manifestación de la cultura colombiana, que es una cultura campesina, pero pues podemos entender también que la cultura puede adaptarse al contexto de nuestra época. Entonces es algo de lo cual hay que discutir y pues pensar para uno mismo cómo eh, afecta la cultura o la cambia o la altera. Y si este cambio es bueno o malo, porque pues también hay que entender que tiene que haber una evolución social. Entonces está este tema. Entonces, ¿tiene alguien alguna pregunta con respecto a los temas que se mencionaron o podemos seguir a la discusión de las preguntas? Sí. Ok, entonces ya saben, cualquier pregunta me la mencionan y la dinámica pues va a ser que traje más o menos unas 14 preguntas. Vamos a resolver las que más podamos el día de hoy. Están relacionadas con las dos temáticas principales que abordamos el día de hoy. Y pues les voy a dar 1 minuto y medio. Hay algunas preguntas que son bastante largas, tienen un texto largo y les daré 2 minutos. Y pues la idea es que ustedes respondan en el chat cuál creen que es la opción de respuesta correcta y al final la vamos a discutir entre todos. Entonces vamos a seguir con la primera pregunta que dice, lea el siguiente fragmento que describe el propósito de una política cultural. El Estado debe adoptar políticas públicas destinadas a que los miembros de los diversos grupos étnicos y nacionales puedan expresar y promover su propia cultura e identidad, pero rechazando aquellas que busquen imponerla. Esta fuente se relaciona con el multiculturalismo, porque opción A, busca una sociedad en la que coexistan diversas culturas y se reconozca y exalte positivamente la diferencia y la diversidad. Opción B, promueve una sociedad regida por una cultura dominante que debe prevalecer sobre las culturas, prevalecer sobre las demás, aunque se reconozca que existen otras culturas. Opción C. Persigue una sociedad en la que las culturas deben segregarse espacialmente para garantizar la convivencia pacífica. Y opción D. Señala que la protección de las culturas ancestrales es más importante que la protección de la cultura de aparición reciente. Entonces tienen 1 minuto y medio para responderla, muchachos.
Listo, muchachos. Vi que respondieron pocas personas. Sin embargo, pues vamos a hacer la retroalimentación de esta pregunta. Entonces, listo. Tenemos aquí que tener importante el concepto de multiculturalismo presente. Entonces, pude ver que sus opciones de respuestas están entre la A y la B. Entonces, pues vamos a empezar, perdón, vamos a hacer un proceso de descarte en el cual vamos a empezar, por ejemplo, con la D, que dice que señala que la protección de las culturas ancestrales es más importante que la protección de las culturas de aparición reciente. Entonces, el multiculturalismo va a defender que pese a que acepta la existencia de múltiples culturas, va a aceptarlas y va a velar por la eficiencia, el desarrollo de cada una de ellas. Entonces, pues aquí decir que las culturas ancestrales van a tener prioridad con respecto a las otras, pues es sesgado, porque la descartamos. La siguiente es, persigue una sociedad en la que las culturas deben segregarse especialmente para garantizar la convivencia pacífica, pues en ese orden de ideas, pues completamente mal. La B, que sería promueve una sociedad regida por una cultura dominante que debe prevalecer sobre las demás, aunque se reconozca la existencia de otras culturas, pues no, como les comentaba, pues se va a tratar a todas las culturas por igual, entonces pues no debe haber una cultura dominante. Y pues la opción de respuesta correcta, que bastantes de ustedes la comentaron, es la A, que busca una sociedad en la que coexistan diversas culturas y se reconozca y exalte positivamente la diferencia y la diversidad. Entonces, muy bien, seguimos con la siguiente pregunta, la cual dice, dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia desde 2014 al 2018, se estableció como responsabilidad del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio la creación de un programa bajo en carbono mediante la cual le proveerán a algunas empresas productivas metodologías para la gestión y monitoreo de emisiones, uso de energía y otros recursos. ¿Cuál es el principal objetivo que persigue con la puesta en marcha de esta medida? Opción A, implementar acciones que permitan armonizar la actividad industrial del país con el cuidado y la protección del medio ambiente. Opción B, aumentar el control sobre las empresas responsables de la contaminación ambiental para aplicar las respectivas sanciones económicas. Opción C, vincular las empresas del sector productivo con la financiación de acciones orientadas a garantizar un ambiente sano para la ciudadanía. Y opción D, promover a las empresas de recursos para que realicen investigaciones orientadas a mejorar sus niveles de productividad y sus ingresos. Mientras ustedes van respondiendo, yo le respondo a alguien que me volvió a preguntar cuál era la respuesta correcta. Era la A, ¿sí? Porque multiculturalismo atañe a, a respetar todas las culturas y pues que coexistan sanamente todas, ¿sí? Ah, listo, listo, ya. Ok, ok.
¿Listo? Entonces, ya algunos de ustedes respondieron. Entonces, vamos a hacer igualmente un proceso de descarte, empezando, empezando por la D, que nos diría que el objetivo principal es promover a las empresas recursos para que realicen investigaciones orientadas a mejorar sus niveles de productividad y de ingresos. Entonces, teniendo en cuenta que nos dicen que esa medida dice como la creación de un programa bajo en carbono mediante el cual se le promoverán a algunas empresas productivas metodologías para la gestión y monitoreo de emisión, uso de energía y otros recursos, pues no nos está hablando que se les va a destinar recursos particularmente. Entonces, pues queda descartada. Por otro lado, tendríamos la B, que dice aumentar el control sobre las empresas responsables de contaminación ambiental para aplicar las respectivas sanciones económicas. Entonces, aquí nos está diciendo es que, pues, esta no está del todo mal, ¿saben? Eh, pero también nos hablaban de la C, vincular las empresas del sector productivo con la financiación de acciones orientadas a garantizar un ambiente sano para la ciudadanía. Y también, por otro lado, tenemos la A, implementar acciones que permitan armonizar la actividad industrial del país con el cuidado y protección del medio ambiente. En este caso, tenemos que centrarnos en cosas que articulen lo que nos está diciendo en el enunciado. En este caso, la respuesta correcta sería la A, porque, porque aquí se nos está pidiendo la implementación de un programa bajo en carbón. eh, aplicado a las empresas. Entonces, en este caso, pues la respuesta correcta va a ser la A. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, en una ciudad del país hay series, dice series, pero es series. En una ciudad del país hay serias dificultades de movilidad debido al incremento del uso de vehículos particulares. Para resolver esta problemática, algunos funcionarios del gobierno promueven algunas soluciones. La primera consiste en construir vías más apropiadas para cortar los tiempos de desplazamiento de los vehículos. La segunda consiste en desincentivar el uso de transporte particular e invertir únicamente en transporte público. Y la tercera consiste en fijar horarios de acuerdo con el último número de placas, de acuerdo con el último número de placas, en los cuales los vehículos particulares y de transporte público no se puedan movilizar. Y finalmente, la cuarta consiste en enseñarles a los ciudadanos rutas eficientes para llegar a cualquier lugar en su vehículo particular. De las propuestas mencionadas, ¿cuáles no son compatibles? ¿Listo? Entonces, este caso, pues debemos identificar que alude al tema de problemáticas de las ciudades y una problemática importante, casualmente, que les mencionaba que era el transporte. Entonces,
Teniendo en cuenta esto, en este caso es fácil responder esta pregunta analizando las opciones que se nos presentan. Entonces, pues no creo que sea necesario discutir esto porque la mayoría de todas las personas opinaron que es la A. Entonces, en efecto, muchachos, es la A. ¿Por qué? Porque pues en este caso sí nos dice que la segunda opción consiste en desincentivar el uso del transporte particular, intervenir únicamente en transporte público. Y la cuarta nos dice que se les va a enseñar a las personas rutas eficientes para usar el vehículo particular. Entonces, pues ni la una ni la otra van en sintonías correctas, dicen cosas, o sea, implican circunstancias contrarias. Entonces, muy bien, es la A. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, la cuarta, en la cual nos dice, lea atentamente el siguiente fragmento. Decir que Colombia es un estado pluriétnico y multicultural significa reconocer los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la autonomía, a la cultura y al territorio. Para lograrlo, es necesario renunciar a la tentación de negar el proyecto de vida de estos pueblos solo para imponer leyes de la sociedad mayoritaria, sea cual sea su contenido o efectos. De acuerdo con los planteamientos expresados en este fragmento, un Estado puede considerar multicultural cuando existen en él, opción A, tradiciones culturales comunes a todos los grupos poblacionales. Opción B, distintas tradiciones y códigos culturales aunque no sean respetados. Opción C, leyes que protegen en todo el territorio la diversidad étnica y cultural. Y opción D, leyes que protegen los derechos fundamentales de las mayorías. Tienen 1 minuto y medio, muchachos. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuevamente se nos menciona el tema de multiculturalidad, el cual debemos tener bastante presente. Y el fragmento en particular se relaciona con eso que hemos hablado, como de la imposición de culturas mayoritarias a las minoritarias. Entonces, pues, para tenerlo en cuenta. Bien, entonces, con respecto a las opciones de respuesta, las opciones que ustedes me comentaron están repartidas entre la C y la B. Entonces, pues vamos a ver las otras dos, que sería, pues, por ejemplo, la D, que un Estado se puede considerar multicultural cuando en él existen leyes que protegen los derechos fundamentales de las mayorías, pues no. La multiculturalidad no permitiría que se favorezca a las mayorías, por eso podemos descartarla. También la opción A nos dice que en él existirían tradiciones culturales comunes a todos los grupos poblacionales. Entonces, pues, tradiciones culturales comunes no atañería a multiculturalidad. Seguimos con la B. Dice distintas tradiciones y códigos culturales, aunque no sean respetados. Esto es
tal vez ambiguo o para pensarlo, porque pues si bien podríamos entender que la multiculturalidad dentro del contexto actual de nuestro país sea de esta manera, pues que existen distintas tradiciones y códigos culturales, aunque no sean respetados. Esto pasa, pero no es el ideal al cual quiere llegar el concepto de multiculturalidad, por lo que pese a que es una circunstancia, ay, perdón, está pasando un helicóptero. Bueno, por lo que pese a que es una circunstancia que se da, no es el ideal, por lo que pues la descartamos y quedamos con la opción correcta, que es la C, que dice que pues existirían leyes que protegen en todo el territorio la diversidad étnica y cultural. Entonces, muy bien, la mayoría de gente vi que respondió esta. Entonces, excelente, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 5. Esta es un poquito más larga. Sin embargo, dice, lea con atención los siguientes fragmentos. ¿Qué ropa traes? Tal vez un blue jean que combinas con una camisa o blusa. Apuesto que tus zapatos, como tu ropa, fueron cosidos en un lejano país de Oriente que está virtualmente cerca. O a lo mejor fueron hechos aquí, en Colombia, aunque tienen apariencia extranjera. Si fueron hechos aquí, en Tailandia o en México, la tela con la cual se hace el jean es importada de un país donde es más barata. Los herrajes y las marquillas son nacionales. El hilo y la máquina son extranjeros. Y aquí está el truco. El trabajo es nacional porque es muy barato. El segundo fragmento nos dice, en el mundo de hoy los países y las ciudades mantienen relaciones crecientes de interdependencia que acercan sus gentes o aumentan la circulación de bienes y servicios, capitales, tecnologías e ideas. Las fronteras nacionales ya no son obstáculo, lo que permite el surgimiento de entidades económicas regionales donde los países vecinos buscan el desarrollo a través de la cooperación. ¿Cuál de los siguientes conceptos permite relacionar mejor estos dos fragmentos? Opción A, fuerza de trabajo, porque en ambos fragmentos se describen casos de explotación laboral. Opción B, proteccionismo, porque en ambos fragmentos se habla de las formas de comercio actuales. Opción C, globalización, porque en ambos fragmentos se evidencia la interconexión entre los países. Y opción D, consumo, porque en ambos fragmentos se describe cómo las personas adquieren sus bienes. Para esta tienen 2 minutos por si quieren releer los textos. Listo, muchachos. Eh, listo. Entonces, bueno, en este caso,
Es importante tener en presente las consecuencias y las desventajas de la globalización y pues obviamente lo que implica em, al analizar los textos. Sin embargo, pues antes de pasar a darle la respuesta correcta, que creo que ya la mayoría sabe, quiero hacer una pequeña retroalimentación de las opciones que había. Entonces, pues, por ejemplo, nos dice la A, fuerza de trabajo, porque en ambos fragmentos se describen casos de explotación laboral. Pues en el segundo no se describen directamente casos de explotación laboral, así que la podemos descartar. La opción B dice proteccionismo, porque en ambos fragmentos se habla de las formas de comercio actuales. Pues ya les había mencionado que era proteccionismo. Y pues si analizamos el contexto del segundo párrafo, podemos deducir que no nos habla de proteccionismo. La opción D nos habla de consumo, porque en ambos fragmentos se describe cómo las personas adquieren sus bienes. Pues esta suena, suena tentadora. Sin embargo, pues la pista clave para saber qué es globalización es el segundo párrafo. Aquí, pues sabemos que nos están hablando de una globalización y teniendo en cuenta que les había mencionado de los inconvenientes o las desventajas que se le atañen a la globalización, pues sabemos que la primera nos habla de una de estas que corresponde. Entonces, muy bien, todos respondieron bien, creo. Sí, todos respondieron bien, entonces, excelente. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, las 6, nos dice, un alcalde recién electo propone un metro elevado, disculpen, ay, un metro elevado como nuevo sistema de transporte público para su ciudad. Sin embargo, muchos de sus detractores políticos se oponen a esta idea, aduciendo que esa ciudad ya existen estudios para la construcción de la primera línea de metro pero subterráneo, y que por lo tanto optar por un metro elevado sería un despilfarro de recursos ya invertidos. El alcalde electo, por su parte, defiende su postura afirmando que a pesar del dinero invertido en los estudios ya realizados, la construcción de un metro elevado resulta más económico que el metro subterráneo que se ha previsto inicialmente para esta ciudad. Las posturas del alcalde recién electo y sus opositores se asemejan en que según ambas, opción A, ni el metro elevado ni el metro subterráneo son una buena alternativa para el problema de transporte público en la ciudad. Opción B, hay que tener en cuenta el aspecto económico a la hora de escoger cuál es la mejor opción para el sistema de transporte público de la ciudad. Opción C, lo importante es encontrar una solución rápida y eficiente al problema de transporte público de la ciudad, independientemente de su costo. Y opción D, es necesario tener en cuenta los estudios ya realizados para construir el metro, pues estos determinan cuál es la opción más viable de construcción. Tienen 1 minuto y medio. Y respondo a una pregunta que me habían hecho. Sí, la pasada era la C. Tú la tenías bien, me parece. Entonces sí, la C. Muy bien.
Listo, muchachos. Vi que respondieron poquitas personas la pregunta. No sé si necesiten más tiempo o no sé qué haya pasado. Dale, listo, les doy medio minutico más y ya continúa. Ok, muchachos, pues vamos a continuar. Si quieren ir respondiendo la respuesta mientras, pues pueden hacerlo. Esta pregunta, pues, hace referencia a la temática de problemáticas de la ciudad. Esta pregunta es importante que la tengan en cuenta porque hace referencia a un problema de la ciudad de Bogotá, un problema que puede que salga en el momento en que ustedes realicen la prueba. Y como les mencionaba, un tema que se dio, casos de la vida real, porque pues sí hubo un debate en el momento en el que se estaba definiendo los planos del metro. Ya había, creo que si no estoy mal, mm, Petro había hecho los estudios o los planos para la construcción de un metro subterráneo que pues resultaba un poco menos invasivo con la parte urbanística de la ciudad. Sin embargo, sí resultaba muchísimo más costoso. Y pues llegó Peñalosa y dijo, no, ya hay estudios, ya hay planos, ya está todo hecho, pero no vamos a hacer esto así porque va a salir mucho más costoso la realización de un metro subterráneo, se demora más tiempo porque hay que mover redes de alcantarillado, o sea, resulta más complicado, pese a que pues tiene bastantes ventajas. Entonces, pues se finalmente él realizó los estudios y estableció los planos finales como un metro elevado. Entonces, en este caso nos preguntan eh, las semejanzas entre ambas posturas, que sería pues entre el alcalde, Peñalosa, en este caso no lo menciona, pero pues era Peñalosa, entre el alcalde y los detractores, ¿cuáles son las similitudes? Entonces, pues nos dice que opcional, o sea, ni el metro elevado ni el metro subterráneo son una buena alternativa para el problema de transporte público en la ciudad. Esto es completamente falso porque se ha demostrado en grandes ciudades como lo son en Nueva York, que el metro general, porque es que allá es diferente, el metro tiene aporta a la ciudad significativamente en términos de transporte. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Nueva York es una ciudad que es bastante congestionada para el transporte privado o los vehículos particulares. Es bastante congestionado, pero la gente en su mayoría toma el metro porque sabe que es el medio más efectivo para llegar a sus destinos. Entonces, el metro ayuda brutalmente a la movilidad de una ciudad. Entonces, esta pregunta no, esta opción de respuesta para nada tiene que ver con la realidad. Nos dice opción C, lo importante es encontrar una solución rápida y efectiva al problema de transporte público de la ciudad, independientemente de su costo. Esto hay que tener en cuenta que nos están hablando de Bogotá y para una ciudad como Bogotá, para nada podemos dejar de lado el costo porque pues no es que la ciudad cuente con mucha disponibilidad de recursos como para ponerse a, a disponerlos sin tener en cuenta el costo. Opción D, es necesario tener en cuenta los estudios ya realizados para construir el metro, pues estos determinan cuál es la opción más viable de construcción. Pues esto en teoría debería ser, o sea, como es necesario tener en cuenta los estudios realizados, los debería tener en cuenta, pero nos están preguntando por las semejanzas de ambas posturas y pues el alcalde no va contra
contra esta cuestión de analizar los estudios previos, entonces pues no. Y pues como lo dijeron ustedes, es la opción B, hay que tener en cuenta el aspecto económico a la hora de escoger cuál es la mejor opción para el sistema de transporte público de la ciudad. Listo. Entonces, vamos a ir con la siguiente pregunta, que es la 7, que nos dice que en una ciudad del país existe la tradición de elaborar dulces típicos con mecanismos manuales. Estos dulces se venden en el país y en el extranjero. La receta y el proceso de elaboración de los dulces se han transmitido y enseñado durante muchas generaciones, de forma que su fabricación se ha convertido en una parte esencial del patrimonio cultural de de las personas de esta ciudad. Las fiestas populares, muchas actividades escolares y el turismo de la zona están relacionados con la producción de este dulce. Buscando aumentar la producción de dulce y la rentabilidad del negocio, el alcalde propone industrializar el proceso de fabricación. A pesar de los beneficios que traería la implementación de la propuesta, los productores artesanales se oponen al proyecto. Esta situación descrita entra en conflicto de intereses. Dos puntos. A, culturales y ambientales. B, culturales y educativos. C, económicos y culturales. D, económicos y ambientales. Esta pregunta es fácil, entonces les doy un minutico para que la respondan. Listo, muchachos, muy bien, excelente. Respondieron bien. La respuesta correcta, pues creo que es evidente, es la C. Y sí, esta pregunta atañe bastante a temas de cultura, de tradición y tal vez un poquito ya como con la industrialización va de la mano en cierta medida con, con el tema de, de globalización, ¿sí? Entonces, sí, eh, en este caso, pues entrar en conflicto intereses económicos y culturales. Entonces, vamos con la siguiente. Ay, yo dejé muy pequeña esta pregunta, pero bueno, creo que ahí se alcanza a ver. Dice, en América Latina surgieron durante el siglo XX distintos movimientos sociales cuyas reivindicaciones estaban directamente relacionadas con el derecho al uso y la repartición de la tierra. Ejemplos de estos son los movimientos sin tierra en Brasil y los zapatistas en México. ¿Cuál de los siguientes factores está más relacionado? No, muchachos, esperen esta pregunta. Vamos a pasar de esta pregunta para otras que son más, nos sirven más. Listo. Listo. Esta sí, que ya se está acabando el tiempo y no vamos a alcanzar. Listo. Es así. Un ciudadano presentó una demanda contra una multinacional farmacéutica. Según el ciudadano, uno de los medicamentos producidos por la multinacional para tratar una enfermedad degenerativa le produjo efectos secundarios indeseables, cambios de humor repentinos, impulsos incontrolables y otras conductas erráticas. Sobre el caso se han realizado al menos 4 declaraciones. La primera, de acuerdo con los familiares del ciudadano, el medicamento producido por la multinacional causa efectos secundarios no advertidos por la multinacional. La segunda, según la multinacional, el medicamento es seguro, pues hasta la fecha no se ha descubierto indicios de lo contrario. Tercera, para la Organización Mundial de la Salud, OMS, aunque se han reportado casos similares al del ciudadano, no hay estudios serios que confirmen o refuten su versión. Y opción 4, según un estudio financiado por la multinacional, no existe una relación causal entre los síntomas descritos por el ciudadano y el medicamento en cuestión.
De las 4 declaraciones, la más fiable es la 4 porque proviene de un estudio y como tal puede considerarse confiable. Opción B, la 2 porque la multinacional produce el medicamento y conoce sus efectos. Opción C, la 1 porque el testimonio de los testigos directos de los efectos del medicamento, porque es el testimonio de los testigos. Bueno, y opción D, la 3 porque la OMS es una organización imparcial y una autoridad en temas de salud. Entonces, tienen 1 minuto y medio. Listo, muchachos. Entonces, bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta, eh, bueno, que tendríamos que tener el conocimiento de previo que es OMS, por lo que veo en las opciones de respuesta, sí, sí, pues nos fue bien, sin embargo, vamos a la retroalimentación. Entonces nos dice que lo más fiable en este caso de las 4 declaraciones que nos dieron, eh, ¿alguien está hablando? No, no lo escuché. ¿Qué camino dice usted? ¿Qué estaba diciendo usted? ¿La qué? Ah, ok, ya. Yurani, ¿tú estás preguntándome algo o se te prendió el micrófono? Ok. Bueno, entonces, listo, o sea, de las 4 declaraciones nos dicen que la 4, porque proviene de un estudio y como tal puede considerarse confiable. Esta opción es una opción tentadora de seleccionarla. Sin embargo, teniendo en cuenta que es un estudio financiado por la multinacional, nos quita algo de autoridad con respecto a los resultados que en esta se arrojan, por lo que pues sería una opción fácilmente descartable. La segunda que nos dice, la B que nos dice que es la segunda porque la multinacional produce el medicamento y conoce sus efectos, pues la multinacional le obra en su beneficio, por lo que no podemos considerarla como una autoridad. La opción C nos dice que la uno porque el testimonio de los testigos directos, pues es importante, pues hay que evaluar cuál sería, cuáles son los términos médicos con respecto a estos testimonios, y si, pese a que son importantes. Y la opción que ustedes colocaron, que era la de la OMS, porque es una organización imparcial y una autoridad en temas de salud, es correcta. En este caso, pues no va a haber una imparcialidad con respecto a lo que esta nos diga, porque pues es una organización seria, es una organización que obra por el bien de las personas, entonces pues tenemos que guiarnos por los parámetros que esta nos dicten, entonces muy bien, era la D. Vamos con la pregunta 11, que nos dice, uno de los principales problemas relacionados con el fenómeno del calentamiento global es la emisión de gases contaminantes que producen los motores de vehículos que utilizan combustibles fósiles, petróleo crudo, carbón o gas natural. La utilización de estos motores generan altas emisiones de dióxido de carbono, gas que aumenta el efecto invernadero. En consecuencia, en una ciudad de Colombia se han adelantado campañas para incentivar a la población a hacer uso de la bicicleta como medio de transporte que constituye el uso de automóviles. Una condición que obstaculiza la efectividad de la campaña en cuanto a sus fines es
Opción A, el incremento en la oferta de otros medios de transportes no contaminantes. Opción B, la alta volatilidad en los precios de los combustibles fósiles. La opción C, el desinterés de la ciudadanía por el uso de medios ecológicos de transporte. Y opción D, la baja oferta actual de vehículos que usan combustibles fósiles. Entonces tienen un minutico y medio, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, en este caso, tenemos opciones de respuesta repartidas entre la C y la A. Entonces, vamos a mirar. Bueno, cabe resaltar que en este caso el tema de la pregunta son problemáticas eh, de las ciudades y pues engloban dos particularmente, que es como la contaminación y el transporte. Bien, entonces, bueno, teníamos como la D, la baja oferta actual de vehículos que usan combustibles fósiles, pues eh, con todo lo contrario, pues el mercado o el uso de, de transporte está dominado por combustibles, por mecanismos que utilizan combustibles fósiles. Listo. La B, la alta volatilidad en los precios de los combustibles fósiles. Volatilidad. Entonces, pues aquí no va a atañer al precio de los combustibles fósiles en este caso. Y pues nos quedamos entre la A y la C. Y pues hay que tener en cuenta que, bueno, la A nos habla del incremento en la oferta de otros medios de transporte no contaminantes. Si bien es una opción de respuesta válida, ¿sí? Sin embargo, pues el incremento de la oferta, pues muchachos, en este caso la opción de respuesta es la C. ¿Por qué? Porque en este caso no tanto el desinterés de la ciudadanía por el uso de medios ecológicos de transporte, sino por muchas veces otros factores externos como lo son la inseguridad, que condicionan esto. Sin embargo, en mayor medida, o también la falta de vías capacitadas para el acceso por medio de bicicleta, por ejemplo, la falta de ciclovía o de ciclovía ancha para que haya eh, un transporte seguro. Entonces, en este caso, la opción correcta es la C. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. Creo que alcanzamos a una pregunta, dos preguntas, y tengo que comentarles algo ahorita importante y, y damos por terminada la clase. Entonces, la pregunta 12 es algo larga. Sin embargo, nos dice, a partir de la Declaración de Ríos sobre el medio ambiente, la opinión e intereses de los ciudadanos en materia ambiental empezó a escucharse. De este modo, se empezó a reemplazar la visión según la cual eran exclusivamente los gobernantes de turno a quienes les correspondía, en nombre del interés general, tomar decisiones sobre estos asuntos. Un ejemplo de los efectos de esta declaración ocurrió en Colombia en junio de 2016 cuando la alcaldía de un municipio colombiano promovió una consulta popular para preguntarles a los
ciudadanos si querían o no que se desarrollaran proyectos mineros en sus territorios. Como respuesta a esta consulta, miles de personas de ese y otros municipios se movilizaron en un encuentro denominado el Carnaval por el Agua. Este encuentro tuvo como objetivo defender sus recursos hídricos, sus derechos a un medio ambiente sano y mostrar su oposición al desarrollo de estos proyectos en sus municipios. Esta movilización se llevó a cabo con éxito pese a la presión de de las empresas mineras y la amenaza que recibieron promotores de la marcha. ¿Cuál de las siguientes opciones no fue el objetivo del Carnaval del Agua? Opción A, cumplir el deber de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país y en la toma de decisiones. Opción B, materializar el cambio de visión propuesto por la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Opción C, manifestar públicamente el sentimiento de inconformidad frente a proyectos económicos que, según el juicio de la población, afecta el medio ambiente. Opción D, promover la importancia de que gobernantes y políticos aprueben proyectos en el nombre del interés general para las poblaciones y para el país. Tienen 1 minuto y medio, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, bueno, para esta pregunta nos hablan sobre la Declaración de Río sobre el medio ambiente. He visto que es una temática recurrente dentro de las preguntas de ciencias sociales. Entonces, esta declaración pues habla de una serie de acuerdos a los cuales llegaron ciertos países con el fin de contrarrestar el cambio climático. Entonces, pues para que tengan en cuenta, es algo recurrente. Y listo. Entonces nos preguntan cuáles de las siguientes opciones no fueron el objetivo del Carnaval del Agua. Entonces, pues empezando en orden, pues nos dice que cumplir el deber de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país y en la toma de decisiones. Siento que en esencia esta es una de las principales causas por las cuales se dio este carnaval, entonces pues la descartamos. La opción B nos dice que materializar el cambio de visión propuesto por la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. También tiene bastante, eh, bastante justificación de por qué se dio esto, porque pues la gente quería hacer valer su opinión frente a un tema ambiental y pues materializar esto, ¿sí? Hacer valer estos acuerdos. La opción C nos dice que manifestar públicamente el sentimiento de inconformidad frente a los proyectos económicos que, según el juicio de la población, afectan el medio ambiente. Como lo vieron, pues aquí el caso se nos presentaba eh, por la promoción de proyectos de explotación minera.
Entonces, pues la gente estaba en desacuerdo con esta serie de proyectos, por lo que manifiesta su inconformidad. Esta también la descartamos y quedamos como opción de respuesta y como opción correcta la opción D, pues en donde entendemos que el objetivo no fue promover la importancia de que los gobernantes y los políticos aprueben proyectos en nombre del interés general para las poblaciones y para el país. En este caso es bastante importante las otras opciones de respuesta para llegar a esta opción, el descarte. Y bueno, eh, finalmente tenía otras preguntas, no sé si quieran tomarles captura de pantalla para que las analicen y pues practiquen más. Es esta y ya. Ok, muchachos, entonces denme unos segundos y les iba a compartir un link en el que se les está invitando a ustedes a participar en un evento que se va a llevar a cabo el 18 de junio, si no estoy mal, ya les comento bien. Se va a llevar a cabo el 18 de junio para estudiantes. Se va a dar en la sede principal de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y pues se les está invitando a ustedes a asistir, pero para que ustedes puedan asistir ese día, que es presencial, es necesario que ustedes hagan una inscripción previa para que pues se sepa cuántas personas van a asistir ese día. Entonces ya les comparto pantalla de cómo es el formulario. Igualmente se los voy a mandar por el chat. Entonces, sí, muchachos, si ustedes quieren ir, importante, inscríbanse. Acá está el botón. Entonces, cordialmente invitados. Y bueno, otra cuestión que quería comentarles es que por favor llenen los formularios de las encuestas de satisfacción de las clases. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta con respecto a la clase? Bueno, si no es así, pues damos por terminada la sesión, muchachos. Muchísimas gracias. Que estén bien. Si se van a inscribir, aprovechen, si inscríbanse en estos minutos que nos quedan. Y buena noche.